Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Un domingo más acá, otra vez. Sigue la cuarentena, seguimos acá encerrados, pero todo obra para bien, dice la palabra, ¿no? Espero que esté bien, pasando un tiempo bien. Estamos orando por todos ustedes, por toda su situación. Y sé que va a pasar, como Dios está hablando. Es un tiempo nada más, pero debemos soportar, ¿no? Y seguimos, ¿no?, estudiando la palabra de Dios. Quisiera otra vez compartir con ustedes la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de 1 Corintios para sacar de ahí, ¿no?, enseñanzas. Vemos que Corintios, o la iglesia de Corintios, tiene mucho que ver con la iglesia de hoy, con lo que vemos en la iglesia de hoy, en la iglesia en manera general. No la iglesia local solamente, pero de una manera general la iglesia tiene mucho que ver con Corintios. Entonces, la palabra de Pablo es muy actual para nosotros, ¿no? Y espero que sea de bendición para su vida. Entonces, para recapitular, ¿no?, estamos viendo el libro de Corintios. Pablo, en respuesta a una carta que le envían, ¿no?, desde la iglesia, algunas familias estaban viendo algunos problemas que estaban pasando en la iglesia de Corintios. Pablo contesta entonces con la carta de 1 a los Corintios, tratando de resolver todos los problemas puntuados en las cartas que él recibió. Y vimos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, donde estamos, muchos problemas pasaban la iglesia de Corintios, de varias órdenes, ¿no? Muchos problemas dentro de la iglesia, como vemos hasta hoy, ¿no? La iglesia de hoy tiene muchos problemas, pero la cosa es resolverlos. Pablo trató puntualmente resolver problema por problema, y hoy seguimos, ¿no?, en el problema que tenían con respecto a la antigua vida, a los que vivían. Como sabemos, los corintios estaban convirtiéndose de una vida inmoral, de una vida de idolatrías, de una vida de muchos dioses, de un lugar donde reinaba lo malo, reinaba el pecado. Y ahí nació la iglesia de ese sistema, ¿no?, decaído. Y entonces los cristianos tardábamos un poco, algunos, en dejar las viejas prácticas y volverse a la práctica de la palabra, de lo que agrada a Dios, ¿no? Entonces Pablo trata de trabajar esos puntos con ellos, la necesidad de dejar lo que vivían antes, dejar la vieja vida, dejar el viejo hombre, para entonces ahora pasar a vivir esa vida con Dios de manera integral y total. Vemos que la iglesia de hoy tiene mucho que ver, ¿no?, con la iglesia de 1 Corintios, con gente se convirtiendo, ¿no?, de ese mundo de idolatría, de prostitución, de abusos, y muchas veces tiene dificultad en dejar totalmente esas prácticas antiguas. Entonces Pablo está trabajando en el versículo 10 sobre eso, ¿no? Entonces los primeros capítulos comparó a lo que pasó, ¿no?, con el pueblo de Israel, que no obedecieron a Dios, no dejaron las prácticas, o se envolvieron en prácticas equivocadas y murieron en el desierto por eso. Y la semana pasada hablamos sobre la tentación, ¿no?, la tentación que todos vamos a sufrir, pero hay manera de resistir, de soportar, porque Dios nos da la fuerza y la salida. Y hoy quisiera seguir tratando el capítulo 10 con ustedes y ver más algunas enseñanzas y lo serio que es seguir teniendo contacto con la vieja vida, ¿no?, con lo de afuera, con lo que no es de Dios. Hoy día vemos la iglesia muy cerca al mundo, muchas cosas del mundo entrando en la iglesia, y mucha gente dice, no hay nada de más, no hay nada de malo, podemos soportar, y eso y el otro, y muchas veces no nos damos cuenta, como los corintios no se daban cuenta de lo mal que estaban haciendo, ¿no? Vamos a leer entonces 1 Corintios 10 a partir del versículo 14. Dice así la palabra de Dios: Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Y ese pan que partimos, ¿no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo? Hay un solo pan, del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo.
Consideren al pueblo de Israel como tal. No entren en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificio, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces Pablo comienza a divertirlos con respecto de nuevo a la idolatría. De nuevo dice, ¿se acuerdan del pueblo de Israel? Lo que pasó. Por pensar que no tenía nada de malo, por pensar que estaba todo bien, murieron. Entonces Pablo trata de divertir. Pablo habla de la tentación que podemos vencer en Dios, que hablamos la semana pasada. Y ahora él dice, huid. Ya viene con el versículo 14, huid de la idolatría. Él no dice solamente no sean idólatras. El tema aquí ya no es de ser idólatra, o sea, de seguir siendo o adorando a dioses o poniendo otras cosas delante de Dios. Él dice, huid de toda esa situación. Salga, no se meta en donde hay idolatría, no se meta en lugares de idolatría, no se meta con cosas que tienen que ver con idolatría, con cosas que toman el lugar de Dios. Él dice, huid de todo eso. No solamente no participan, no solamente no sean idólatras, pero también huir de todo lo que tiene que ver con idolatría. Él va más allá. Y él dice, no vale, ya usted salió de allá, pero tiene amigos, tiene compañeros que te invitan a esas cosas. No va, huir de toda idolatría. Y él sigue, ¿no?, enseñando. Él llama a los corintios a pensar de manera sensata. Él no dice, siente mi corazón, o no, ustedes tienen que sentir con la emoción. No, él dice, sean sensatos, o sea, piensen en lo que estoy diciendo. Y yo veo acá a Pablo tratando 3 puntos para hacer los corintios pensar en lo cuán mal están haciendo en mantener contacto con la vieja vida, mantener contacto con lo antiguo, con las cosas que pasaron, con las cosas viejas, que el hombre viejo, el viejo hombre, ¿no?, mejor dicho. Entonces Pablo trata, yo vi aquí por lo menos 3 puntos que él trata, que nos hace pensar, eso está mal, eso no debe ser así, hay que cambiar, tengo que cambiar en mi vida, tengo que alertar a los demás de eso. Entonces Pablo trabaja 3 puntos en ese texto, ¿no?, esa parte del texto que leemos. La primera que Pablo trata es la Santa Cena o la Cena del Señor. Él hace esa comparación. Versículos 16 y 18. 16 y 18 dice, esa copa de bendición por la cual damos gracia no significa que estamos en comunión con la sangre de Cristo, hablando del vino. Y ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Entonces Pablo, él trata de advertir a los corintios con este respecto. 18 también dice, consideren el pueblo de Israel como tal. No entren en comunión con el altar los que comen de lo sacrificado. Entonces Pablo dice, cuando participamos de la cena del Señor, estamos entrando en comunión con Él. Estamos hablando que somos un solo cuerpo con Él. Estamos juntos con Cristo. Participamos de su sufrimiento, de su muerte, de su sangre derramada en la cruz, su cuerpo que fue molido por nosotros. Entonces participamos de eso. Cuando participamos de la cena del Señor, cuando entramos en comunión con la iglesia, estamos diciendo, participo, estoy comiendo de esa misma mesa, estoy participando de ese mismo sufrimiento que Él participó. Entonces Pablo está diciendo, no quiere decir eso, piensen, eso es lo que quiere decir la Santa Cena. Más adelante, ¿no?, hablando mismo de la Santa Cena, en 1 Corintios 11, versículo 26, él dice lo siguiente, 11:26.
porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces la Santa Cena, cuando un cristiano participa de la Santa Cena, está participando de la mesa del Señor, de su sufrimiento, de todo lo que Él pasó, está de acuerdo con eso. O sea, un solo cuerpo fue el cuerpo de Cristo. Y por eso Él dice, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, porque participamos todos de esa comunión. Entonces Pablo dice, no se puede participar de la comunión con Dios y de la comunión con los ídolos, con lo que no es de Dios. O se sirve a uno o se sirve a otro. Entonces Pablo dice, piensen, cuando participamos de la mesa del Señor, cuando nos decimos cristianos, cuando nos convertimos a Cristo, aceptamos o recibimos su muerte, su resurrección, su salvación, el Cordero que fue entregue en la cruz por nosotros. Cuando recibimos esa salvación a través de Cristo, entonces somos participantes de la mesa del Señor. Participamos con el Señor, ya con nadie más. El pueblo de Israel sufrió y murió en el desierto porque se olvidó de eso. Participaron con el Señor les libró del Egipto, los llevó hasta la tierra prometida, pero sin embargo en mitad del camino se olvidaron de eso, se metieron con otros dioses, se metieron con prácticas fuera de la voluntad de Dios, y Dios tuvo que intervenir, porque no se puede participar de dos cuerpos, no se puede participar de dos mesas, no se puede comer de dos mesas, o sea, es uno o el otro, y Dios es solo Dios. Él dice que no comparte su gloria con nadie más. Entonces, ¿es Dios o es Dios? No hay como ser un poquito de Dios y un poquito de otra cosa. Un poquito de Dios, un poquito del mundo. No, o es uno o es otro. Entonces, cuando participamos de la Santa Cena, estamos diciendo, siento la mesa del Señor, participo de la mesa del Señor, participo del cuerpo del Señor, de la sangre de Cristo. Entonces no debo participar de otra cosa, no debo estar de acuerdo con otra cosa, no debo aceptar. Por eso Él dice, huid de toda idolatría, huid de todo que puede robar el lugar de Dios en su vida. Y tampoco de estar de acuerdo que otros o con otros que lo están haciendo. Una cosa es tener la dirección de Dios de hablar de Jesús a esas personas. Esa es una cosa. Otra cosa es participar como diciendo, estoy de acuerdo con eso, hagan eso, está mal. Entonces dice, huid de toda idolatría. Muchas veces tuve que decir no a muchas personas, vamos a tal, no, yo no estoy de acuerdo con eso, entonces no puedo participar. Te quiero, te amo, es importante para mí, pero no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, entonces no voy a participar. No puedo, va en contra de lo que Dios me dice. Te van a llamar de fanático, de que tiene preconceptos, que es eso, que el otro, pero es tu posición delante de Dios. Él dice, huir de toda idolatría. Y usted en obediencia, por comer de una sola mesa, por participar de una sola comunión, entonces usted se pone firme y dice, no, perdón, pero no voy a participar. Perdón, pero no voy a tomar. Perdón, no voy a estar de acuerdo con eso que va en contra de la palabra de Dios. Entonces él dice, huir de toda idolatría, de todo que está mal, de todo que toma o que puede tomar el lugar de Dios en la vida de uno. Huir, hay que huir, hermano, hay que huir. Se va a perder amigos, se va a perder familia, mejor perder eso que perder la salvación, que quedar muerto en el desierto, que desobedecer a Dios. Entonces participen en una sola mesa, solo la mesa del Señor. Hoy vemos muchas cosas entrando adentro de la iglesia, viniendo del mundo, prácticas del mundo que entra en la iglesia y uno va aceptando como normal. Ah, no, eso no tiene nada que ver. Ah, no, eso no hay ningún problema. Y con el deseo de que la iglesia se llene, se va aceptando muchas cosas. Tenemos que estar atentos a eso, hermano, para no participar de dos mesas, no participar de dos comuniones. Hay que participar solo en la comunión de Cristo. Y eso que le está alertando Pablo a los corintios y a nosotros también. La segunda cosa, o el segundo punto que Pablo habla con respecto a culto a demonios. El versículo 20. Capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 20. Él dice lo siguiente. No
sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Entonces mira qué serio. El tema aquí no es el problema del ídolo. Porque antes, ¿no? Pablo, algunos capítulos antes, dijo que los ídolos no son nada. No son nadie. Entonces el sacrificio a un ídolo no es nada. Pero el tema aquí Pablo está diciendo, pero la cosa es lo que está por detrás. Lo que uno está haciendo por detrás. O sea, no están cultuando a un ídolo. Están cultuando a un demonio. No están sacrificando a un ídolo. Están sacrificando a demonios. Entonces ese es el gran problema que Pablo dice. Pablo dice que el problema es el demonio que está por detrás de todo ídolo. Entonces hay que cuidar. Cuando participamos o cuando aceptamos muchas cosas de esas, estamos aceptando el demonio entrar en nuestra vida, participar, o estamos de acuerdo con el que el demonio está haciendo en la vida de otros. Cuando participamos de fiestas así o de cosas que son entregadas a ídolos, estamos participando o estamos diciendo, estoy de acuerdo con eso. Y Pablo dice, no quiero que entren en comunión con demonios. Lo que yo estoy tratando de evitar es que ustedes se pongan de acuerdo con los demonios. Mira qué serio es la cosa. No es algo normal o no es algo, hoy escuchamos mucho eso. No, eso no tiene nada que ver. No hay ningún problema en eso. Esos son charlas o son engaños de Satanás para llevarnos y empezar a aceptar muchas cosas que la Biblia y que la palabra de Dios y que el mismo Dios no acepta. Entonces hay que cuidar, hermanos. Una cosa es ser religioso. Eso está mal. Pero otra cosa es ser libertino. Otra cosa es aceptar todo como siendo normal. Y no es. Dios puso muy bien claro lo que es y lo que no es. Y lo que no es, nunca va a ser. La palabra de Dios nunca pasa. El tiempo pasa, las cosas pasan, pero la palabra de Dios no pasa y va a ser siempre la misma. Entonces no es que antes Dios no aceptaba, pero ahora Dios acepta. No. Antes estaba mal, pero ahora está bien. No. Si antes estaba mal, sigue siendo mal. Entonces tenemos que estar con cuidado, hermanos. Si no vamos a estar rindiendo culto o entrando en acuerdo con demonios. Y eso es muy serio. Deuteronomio 32:16 dice lo siguiente: lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificio a los demonios, que no son Dios, dioses que no había conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Entonces, el pueblo pasó lo mismo. Hicieron lo mismo. Empezaron a adorar y a participar y a entrar en acuerdo con demonios y morir en el desierto. Entonces, hay que cuidar, hermano. Hay que cuidar para no entrar en acuerdo con demonios. Y Pablo está diciendo, huid de todo que roba el lugar de Dios en su vida. Sea lo que sea. Huid de eso. Salga de eso. Uno dice, no hay problema hacer eso. Ya no me va a dominar. Mentira. Cuidado. Dicen, huid. Pablo no iba a hablar una palabra tan fuerte si no fuera peligroso. Huid. No es simplemente deje o no haga caso. No, dice, huid de toda idolatría. Huid de todo que roba el lugar de Dios. Salga de ahí. No te metas. No entre. Diga no. Pero se van a molestar. ¿A quién prefiere molestar? ¿A Dios o a las personas? Es el tercer punto. El tercer punto nos lleva a pensar en eso. ¿A quién prefiero molestar? ¿A quién prefiero hacer enojar? ¿A Dios o a los demonios? ¿A Dios, a los hombres, a la familia, a los amigos? En el punto 3, Pablo dice, ¿somos más fuertes que Dios? Versículo 22, mira qué serio es eso, hermano. En versículo 22 del capítulo 10 dice, ¿o vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Entonces Pablo llama la atención. A veces pensamos
que no hay nada de malo hacer eso, o ir a esa fiesta, o a tomar un trago. Yo soy fuerte, no voy a caer. Pero Pablo nos advierte, no somos más fuertes que Dios. Él le hace la pregunta, pero ya dando la respuesta. ¿Por acaso o por si acaso somos más fuertes que Dios? Por supuesto que no. Esa es la respuesta que Pablo está esperando. No somos más fuertes que Dios. En capítulos antes vimos que hay los más fuertes espiritualmente, ¿no? Los que tienen la conciencia más fuerte y los que son débiles. O sea, los que tienen más tiempo en el Señor, más conocimiento, más sabiduría en la palabra. Y los recién conversos que todavía están comenzando. Y dice que los que tienen más fuerza, los que son más fuertes espiritualmente, deben soportar a los más débiles. Entonces Pablo dice allá, ¿no? Termina diciendo, si comer carne va a hacer que mi hermano se caiga, entonces ya no voy a comer carne. Por soportar, por amar a mi hermano. Entonces yo que soy más fuerte que él, lo voy a soportar, no voy a ser piedra de tropiezo, no le voy a dar la oportunidad para que él va al mundo. Ahora aquí Pablo ya no está tratando del débil y el fuerte, está tratando de yo y Dios. ¿Soy por si acaso más fuerte que Dios? Dios dice que tiene celos. Y a veces interpretamos mal los celos, ¿no? Dice que el celo es malo. Uy, la mujer celosa es mal. El hombre celoso es horrible. Pero ese celo que habla la palabra no es ese celo de novios o de marido y mujer. No, es un celo de cuidado. Dios cuida, cela por los tuyos, por los de Él. Entonces Dios tiene celos en el sentido, es mío, yo lo cuido, yo lo guardo, yo lo trato, yo lo salvé. Y ahora Él se va a meter con otro, se va a prostituir con otro Dios, se va a meter con otras cosas, con otras costumbres, se va a volver a revolcar en el lodo que estaba antes, ¿de dónde lo saqué? No. Si provocaremos al celo al Señor, ¿vamos a provocar eso en Dios? ¿Somos más fuertes que Él? No, hermano, no somos más fuertes que Él, ni pensarlo. Dios, no somos ni más fuertes que el demonio. Necesitamos del Espíritu Santo y de Dios para poder vencer el demonio, cuanto menos a Dios. De las manos de Satanás te quita Dios. Dios te puede quitar de ahí. Ahora, de la mano de Dios, ¿quién te va a salvar? Como el pueblo de Israel. Nadie pudo salvar de las manos de Dios. Dios vino con su mano y los aplastó en el desierto por meterse con otros dioses, por pensar que estaba todo bien, por pensar, eso no hay problema. Estamos en cuarentena, muchos encerrados en la casa sin salir. Y como vimos la semana pasada, hay muchas tentaciones. Y uno piensa, no hay problema, estamos aquí, nadie me está viendo. El pastor no me está viendo, los hermanos no saben nada. Y cantidad de cosas que escuchamos. Ha aumentado muchas cosas. Ese tiempo de cuarentena, abusos contra mujer, abusos contra niños. Ha aumentado demasiado. Y les digo, hermano, hasta en medio de los creyentes. Mucha gente piensa, los creyentes no pasa eso. No, sí pasa. Infelizmente. ¿Por qué? Porque se quedan ahí. Es de Dios, pero eso no hay ningún problema. Hacer esa cosita no hay problema. Unos piensan, ¿no? Algunos piensan así. Yo tengo tantos años de cristiano que si hago una cosita mala, Dios va a poner a cuenta. Es como que Dios fuera una cuenta de ahorros. Entonces yo voy acumulando, sirvo a Dios, voy a la iglesia, doy mi diezmo, oro, leo la Biblia, ayudo a los pobres. Eso se va acumulando en mi cuenta de ahorros con Dios. Y cuando peco, me equivoco, hago lo malo, Dios va quitando de ese ahorro, me va descuentando. No funciona así. Mucha gente piensa que es así, pero no es. Si estamos mal, Dios viene con mano dura y dice que va a corregir. Y si estamos participando de otra mesa, que no solamente la mesa del Señor, es algo problemático, porque si sentamos en la mesa de demonios, como dijo Pablo, el demonio viene ¿para qué? Matar, robar y destruir. Eso es lo que te va a tocar. El enemigo solo hace eso. Quiere matar, robar y destruir. Es lo que él quiere. Y si usted sienta a la mesa con él, está de acuerdo con lo que él hace, participa de lo que pertenece a los demonios, entonces te toca o te tocará eso. Muerte, destrucción. Te va a perder cosas. Y vemos eso pasando con mucha gente. Muchos cristianos que se quedaron en eso.
Ah, pero no hay problema, participo de eso, voy a esa fiesta, es un amigo que toma un poquito, y van con ese de, no, vamos a traer a la iglesia, la fiesta. Hay muchas iglesias hoy que parecen discotecas, con la disculpa, ¿no?, de atraer jóvenes. Y escuché algo esos días de un cantante conocido en Brasil, y él hablando, ¿no?, de cielo, infierno, dice, no, yo creo que cielo no es para mí, el cielo es muy aburrido. Está ahí arriba, todo bien, todo tranquilo, con alitas. Y no, yo creo que prefiero ahí abajo. Mira el pensamiento que la gente tiene con respecto a cielo e infierno. Cielo algo aburrido, el infierno es todo de bueno. Por eso la palabra dice que el mundo iba a brillar. El brillo del mundo iba a atraer mucha gente. Y tenemos que cuidar eso, hermano. Que el demonio solo quiere matar, robar y destruir. Si usted tiene ese pensamiento que el cielo es aburrido, ¿no? Leemos, en el cielo, como dice el Apocalipsis, los ángeles se quedan un día y noche diciendo, santo, santo, santo. Qué aburrido, voy a estar ahí haciendo eso también. Pero se olvida la palabra que dijo Jesús. Voy a preparar un lugar donde ni ojos vieron, ni oídos oyeron lo que Dios ha preparado para mí y para ti, que le servimos, le somos fieles. Nadie vio, nadie oyó. Entonces lo único que podemos pensar en nuestra mente, lo que vimos, aunque sea por televisión, lugares lindos, cosas bellas. La gente habla mucho del carnaval de Brasil, porque ve en televisión cosas lindas, cosas bonitas, las bailes, las danzas y todo, pero no sabe lo que está por detrás. No sabe cuánto el demonio actúa por detrás. Cuántas muertes hay en esos días de carnaval. Cuántas violaciones hay, cuántos embarazos indeseados hay, cuántas muertes en cultos a demonios hay. La gente no sabe de eso, no sale eso en televisión. Entonces uno piensa, eso es lo bueno. Y eso es el infierno. Si usted llega allá pensando que va a ser todo lindo, te equivocas. Y si usted piensa que el cielo es aburrido, te equivocas más todavía. Porque si Dios está preparando algo que mis ojos no vieron, y ni mis oídos oyeron, entonces, hermano, hay que hacer algo muy bueno, porque ya vi muchos lugares buenos, ya escuché de muchos lugares buenos, ya vi en películas, ya vi en reporteros, lugares maravillosos en el mundo que yo no conocí, me gustaría conocer, hermosísimos, pero lo que Dios ha preparado para mí y para ti, nadie vio jamás. Entonces, hermano, hay que hacer algo bueno. Por eso yo deseo el cielo. Siempre digo a todos, yo quiero ir al cielo. No quiero morir ya. Pero sí quiero ir al cielo. Más pronto que Jesús pueda venir, yo quiero ir. Porque nada de lo que yo pueda vivir o pueda probar en esa tierra va a ser mejor de lo que Dios tiene preparado para mí y para ti. Mucha gente, no quiero ir al cielo ahora. Quiero completar mi carrera. Quiero ver mis hijos estudiando, y nunca va, ¿no? Los nietos, los bisnietos, y nunca. ¿Por qué? Y lo único que piensa es lo que él es capaz de ver y de oír. No, lo quiero ver, lo quiero oír. Pero si uno se da cuenta y cree lo que Dios ha preparado para uno, que le ama, que le cree, es muchísimo mejor de lo que podemos lograr jamás. Entonces yo quiero ir a ese lugar más pronto posible. Quiero que mis hijos vayan a ese lugar más pronto posible, porque ese mundo es lo que estamos viviendo ahora y puede mejorar algunos momentos, pero la cosa es que se va a empeorar, porque es el fin del mundo. El mundo yace en el maligno. Entonces no hay salvación para ese mundo físico. Dios dice que tiene una nueva tierra, un nuevo cielo para nosotros. Entonces ese mundo que vivimos va de mal en peor. Eso que estamos viviendo quizás sea un poquito del comienzo y ya es algo malo. Entonces usted imagina lo que viene por delante. Y usted me va a decir que prefiere eso a lo que Dios ha preparado para mí y para ti. Entonces no, hermano, no somos más fuertes que Dios. Entonces no vamos a meternos con cosas que a Dios no le agrada. No vamos a provocar el celo del Señor, el cuidado del Señor por mí y por ti. La palabra dice que Él no divide su gloria con nadie, con ningún otro Dios. Entonces no se meta en eso. Gálatas 6, 7, 8 dice lo siguiente. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra.
El que siembra para agradar su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Y el que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Entonces, hermano, no se engañe, dice Pablo, otra vez acá a los Gálatas. De Dios no se burla. Mucha gente piensa que puede engañar a Dios. Mucha gente piensa que puede llevar a Dios en conversaciones, en palabrerías. No, de Dios no se burla. Todo que sembramos, vamos a cosechar. Y mi pregunta es, ¿qué estás sembrando? ¿Cuál es su siembra? ¿Estás sembrando cosas para la vida eterna? ¿O estás sembrando cosas para ese mundo nada más? Para destrucción, para sus deseos pecaminosos. ¿Qué estás sembrando? ¿Cuál es la semilla que tiene en manos? Y Pablo nos llama atención a eso. Entonces Pablo habla de la cena del Señor, compara la cena del Señor, participar de la mesa del Señor. Habla de culto a demonios, participar de la mesa de demonios. Debemos saber a qué mesa vamos a participar, no hay como participar de las dos mesas. Y seguramente no somos más fuertes que Dios. Nunca vamos a vencer a Dios, hermano. No se engañe que puede engañar a Dios. No se engañe que puede llevar a Dios en su conmoción. Ay, Dios, pobre de mí. No, Dios es amor, sí, pero es justo también. Y actúa con justicia. Actúa con justicia. Vivimos en un tiempo donde vemos mucho del mundo dentro de la iglesia. Hay mucho del mundo, vemos dentro de la iglesia. Hoy la iglesia está muy parecida al mundo. Y hablo de manera general. No hablo de esa o de otra iglesia. No, hablo de manera general. Muchas veces vamos aceptando cosas del mundo adentro de la iglesia como algo normal. Y los que vienen en contra decimos, es un religioso. Y usamos la palabra religioso de manera indebida muchas veces. Hay que tener sabiduría del Espíritu Santo. Con un deseo de llenar las iglesias, líderes están trayendo prácticas mundanas para dentro de las iglesias y aceptando muchas cosas que la Biblia condena dentro de las iglesias. Y muchos cambiaron, llegó el punto de muchos cambiar algunas palabras en la Biblia para justificar prácticas paganas como santas. Ya vemos Biblias que han cambiado palabras o han sacado palabras para aceptar muchas cosas que Dios no acepta. Usted sabe lo que estoy diciendo. Entonces hay mucho de eso y vemos eso mucho. Muchos dicen, eso será, no será. No, está mal. Están comiendo de la mesa del enemigo. Y la Biblia advierte, hay de aquellos que saquen o agregan que sea una tilde en la palabra de Dios. Entonces imagina lo que espera a esas personas. Es algo serio, hermano. No hay como comer del pan de Dios y de los demonios. No somos más fuertes que Dios. Y todo que sembramos, cosechamos. Entonces, hermano, que esa palabra entre en su corazón. Ese tiempo de cuarentena, ese tiempo que estamos viviendo a nivel mundial, es tiempo de volverse totalmente a Dios. Es tiempo de dejar toda práctica pagana, todo lo que el viejo hombre hacía. Es tiempo de ya no comer de dos mesas, no participar de dos mesas. Tiempo de participar de la mesa del Señor nada más. De decir no al mundo, de decir no a las prácticas del viejo hombre. Y ponerse a orar, a ayunar, a agradar a Dios con su vida. Eso es lo que está llamando Pablo la atención a los corintios y nos llama la atención a nosotros en esos tiempos. ¿Qué está sembrando? ¿Cuál es su siembra en esos días? ¿Qué está sembrando? Y ya sabrá lo que va a cosechar, lo que tiene por delante. Amén, hermanos. Tenga eso en mente. Quisiera orar contigo ahora en donde esté. Y que tú puedas meditar en esa palabra y poner de acuerdo a Dios. Dejar todo que pertenece a los demonios y volverse totalmente al Señor. Amén. Vamos a orar a Dios. Gracias, Jesús, por ese tiempo. Gracias por esa palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, trabaje en el corazón de cada uno. Lo que faltó que yo hable, tu Espíritu Santo puede hablar.
lo que hablé demasiado, perdóname, pero que tu Espíritu Santo interceda en cada corazón, en cada vida, en cada mente, y que esa palabra, Señor, entre como saeta de fuego del Espíritu Santo, cambiando, tratando, Señor, de cambiar todo lo que está mal, y que podamos participar solamente de la mesa del Señor, de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo derramado y sacrificado en aquella cruz, y que tú, Señor, sea el único Dios en nuestra vida, que nada ni nadie tome el lugar que es tuyo, Señor, porque tú tienes celos de nosotros, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Gracias por su tiempo. Espero que sea de bendición y subir esa palabra. Te esperamos el día miércoles a los hermanos, ¿no?, que están acostumbrados. El día miércoles tenemos la live en vivo de oración. Estamos estudiando un poco sobre la oración y tratando de poner en práctica en nuestra vida una vida de oración a Dios. Aprovechando ese tiempo, ¿no?, que tenemos tiempo, estamos encerrados, y después que pase todo eso, sigamos con ese estilo de vida de oración en el nombre de Jesús. Tenga una buena semana, muchas bendiciones, y que Dios sea el único Dios en su vida, en nombre de Jesús. Amén. Hasta luego.